Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Hoy oficialmente los niños y jóvenes regresaron a sus aulas de clase. Hoy inicia una nueva etapa para aquellos que se convertirán en el futuro del mañana. En el regreso a sus clases pudieron interactuar con sus demás compañeros y en el rostro de ellos se pudo ver la emoción de regresar de nuevo a sus estudios. Hoy iniciaron las clases en la mayoría de los colegios de la isla. Desde hoy cientos de niños inician un nuevo año escolar y junto a esto el tráfico también se empieza a congestionar desde tempranas horas del día, convirtiéndose parte de la rutina diaria. Para la mayoría tanto de padres como de niños, este es otro inicio de año escolar, pero para muchos fue su primer encuentro con un colegio, con las aulas, sus profesores y sus compañeros de clase. Para los padres, este seguramente fue un momento muy emocionante, dejar a sus hijos solos por primera vez de sus vidas. Este es un proceso normal de la vida que seguramente servirá para que estos niños se conviertan en el futuro del mañana. Felicitaciones en su primer día de clases. Boca Chica en República Dominicana cuenta con innumerables comercios ubicados en su zona playera, pero según algunos negociantes existen diversos factores que han provocado disminución de la venta de los mismos. Ya en el canal nos tiene los detalles. Numerosos establecimientos comerciales forman parte de la cultura de Boca Chica. Entre los más comunes se encuentran los pequeños restaurantes y cafeterías donde venden sus famosos pescados fritos y yaniqueques. El comercio de aquí es la fritura, principalmente, que es lo que les gusta. Sin embargo, estos comerciantes se quejan de que las ventas han disminuido debido a que la temporada de verano ya está finalizando. Cada día como que se va empeorando. Los padres que traían o traen sus hijos a la playa, ya es hora de comprarle los útiles escolares, mochila, mascota. Otra de las problemáticas que afecta a este sector comercial es la cantidad de perros que se encuentran rodeando la zona, lo que vendedores consideran como una plaga. Aquí, más de 50 perros ahí andando arriba abajo. La gente cuando ven los perros se va por otro lado. No sé si se cogen por otro lado a no vengan perros. Ayer en la misma playa allá, cuando tú te vas a bañar, ahí están los perros junto contigo bañándose. Mientras el cliente está comiendo, hay perros incluso debajo de la mesa, alrededor de la mesa del que está comiendo, y de alguna manera eso afecta. A la gente no le gusta eso. Comentan que esto afecta el turismo, ya que los extranjeros que van a Boca Chica a disfrutar se sienten incómodos ante la presencia de los perros. Que hieden mucho, entonces el turismo que viene aquí a vacacionar y a bañarse, cuando ve un perro metido en la playa así, lo que quiere irse. Me siento mal, con asco, la comida y eso. Pues se le pegan a mosca que tienen sarna y esa cosa. Después se le pegan a los platos. Los comerciantes de esta zona esperan que las autoridades tomen medida ante esta situación para así mejorar la calidad de sus negocios. Yamel Canán, Noticias, SNN. Y hablando de República Dominicana, descendió el flujo de ciudadanos procedentes de ese país que llegan a Uruguay. Desde el 1 de julio, el gobierno uruguayo les exige visa para entrar a ese país. Tras un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y República Dominicana, desde el 1 de julio Uruguay exige visa para quienes arriben desde ese país. La determinación fue tomada por el flujo de ciudadanos provenientes de Dominicana. Según el subdirector de Migración, desde 2012 hay cerca de 2.000 ciudadanos que solicitaron residencia, algunos de los cuales aún permanecen en trámite. El problema con los dominicanos es que vienen a Uruguay porque no se les pedía visa y los países vecinos sí le pedían. Además había todo un riesgo de que hubiera alguna situación de alguna organización delictiva detrás de ese tráfico de personas, y también el riesgo de que estaban intentando pasar, por ejemplo, detectamos más de uno fue rechazado que intentaban pasar a la República Argentina, donde sí necesitan visa para ingresar. Obtenían un documento uruguayo, una cédula uruguaya al solicitar el trámite de residencias y trataban de pasar a la República Argentina. La medida rige solo para los ciudadanos dominicanos y no para los uruguayos que habitualmente visitan ese país con fines turísticos. Hay algunas solicitudes, pero no la cantidad de dominicanos que vinieron durante
o sea, hasta el 1 de julio, que fue cuando empezamos con este nuevo sistema. Durante la pasada Radiotón hablamos con una de las ayudantes de la Fundación Panos Comunidad, quien agradeció a este gran proyecto, ya que por tercera vez se elige a esa fundación para que sus integrantes sean los beneficiarios. El fin de semana que pasó durante la gran Radiotón Música por Educación, se logró sobrepasar la meta que era de 1000 morrales para los niños de la Fundación Panos Comunidad, y gracias a la unión de toda la comunidad se logró tener más niños felices para el regreso al colegio. Bueno, definitivamente Fundación Panos Comunidad está feliz, contenta y más que todo agradecida. Agradecida con el pueblo de Aruba, agradecida con el respaldo que siempre la comunidad de Aruba le da a la fundación y que acudió al llamado que tanto ustedes como medios le hicieron, todas las radioemisoras que estuvieron involucradas. 24 horas de transmisión ininterrumpida, se dice fácil, pero son meses de trabajo. Definitivamente estamos felices, contentos y que la meta eran 1000 TAS y ya logramos la meta. Este tipo de jornadas son importantes, ya que así se contribuye con las futuras generaciones, incentivando al estudio en los pequeños, y así se puede lograr para que ellos se dediquen completamente a aprender y disfrutar su época de estudio. Bueno, si vemos en una sociedad como Aruba, una isla tan pequeña, una de las cosas más importantes son nuestras futuras generaciones, la educación de nuestras futuras generaciones. Muchos de nosotros somos privilegiados que podemos darle lo necesario a nuestros hijos, pero hay niños que no tienen esto y es algo bien fácil, todo el mundo aportar, así que ¿por qué no? Es súper fácil. Después del gran éxito de la Radiotón 2014, ya se está hablando de la próxima Radiotón, la cual seguramente también contará con el apoyo de toda la comunidad. Música para la Educación fue un proyecto que inició hace 3 años y que Fundación Panos Comunidad ha sido la beneficiaria durante 3 años consecutivos. Eso es gracias a la confianza que las emisoras han depositado en Fundación Panos Comunidad, porque nos han identificado como una fundación que en verdad trabaja de corazón y somos lo más transparente posible para que la comunidad sepa a ciencia cierta a dónde va cada florín. Música para Educación fue una iniciativa que cargó caliente durante 1 año, pero que el segundo año se le sumaron 2 emisoras y el tercer año ha sido tan exitoso que hasta ustedes están aquí con nosotros. Colombia cuenta con el privilegio de tener campeona mundial de para-taekwondo. Se trata de Yormari Rojas, quien desde hace varios años se ha entregado a esta práctica y hoy disfruta del gran éxito. Con 32 años y una discapacidad sensorial, Yormari Rojas es la primera campeona mundial de para-taekwondo de Colombia en la modalidad de punces. Pues se necesita mucha concentración y lo logré trayendo la medalla para Colombia. Durante 10 años, Yormari entrenó 6 horas diarias y en Moscú, Rusia, su esfuerzo fue recompensado. Ese luchar durante tanto tiempo porque ellos estén al lado nuestro y trabajen como trabajamos nosotros y ocupen lugares como los nuestros, da resultado obviamente. Títulos panamericanos y centroamericanos hacen parte del palmarés de esta deportista que no tiene límites. Dejar a un lado todos mis problemas de salud a través de que empecé a entrenar hace ya 10 años taekwondo. Yormari ahora entrena con el objetivo de clasificar a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, una ilusión dorada llena de superación. En Malambo Atlántico, los docentes de un colegio encontraron una nueva forma de enseñar geometría y matemáticas a sus alumnos. El proyecto ha tenido tanto éxito que esa asignatura ahora es la preferida por los estudiantes. En el colegio Eva Rodríguez de Malambo Atlántico, las ideas en clases de geometría vuelan como cometas en el aire. Se trata del programa educativo Volando Aprendo que implementaron docentes como Hernando Martínez. Podemos enseñarle a ellos de una manera mucho más fácil la matemática y la geometría, y en este caso utilizamos las cometas porque es uno de los juegos que ellos tienen aquí en la costa. Los docentes les enseñaron a sus alumnos a hacer cometas y esa actividad la aprovechan para hablarles de conceptos y figuras geométricas. Nos explican dónde están los ángulos, dónde están los besos, dónde están los lados. Leighton Torres, otro de los estudiantes, expresa que antes las matemáticas y la geometría, para él, eran un poco tediosas, pero que ahora son sus preferidas. La figura geométrica, los triángulos, los cuadrados, los hexágonos.
El premio por aprender en clases es elevar las cometas al final de la jornada. Este programa ha tenido tanto éxito que ya ha ganado en exposiciones locales y próximamente será presentado a nivel nacional. El profe Hernando Martínez y sus compañeros ahora comparten conocimientos con sus colegas de otros colegios que también quieren que sus alumnos pongan a volar sus ideas. En otras noticias, la esposa de James Rodríguez, Daniela Ospina, quien ha desatado algunas polémicas, al principio fue porque decían que la paisa no era tan bonita como para el goleador James, pero ahora se le suma a esto que Ospina iniciará a estudiar de forma virtual en una universidad de Bogotá, y no es por el hecho de que estudie, sino porque, como lo indican en los comentarios, el dinero que ellos poseen podrían pagar una muy buena universidad en España o en alguna parte de Europa. En fin, esto es lo que se mueve en las redes sociales. En redes sociales mucho se ha comentado de la esposa del crack colombiano James Rodríguez, Daniela Ospina. Dicen que ella no es la suficientemente bonita para estar con él, pero ahora se le ha sumado a estos comentarios la noticia de que la esposa de James quiere entrar a la universidad a seguir con sus estudios superiores. Y esa es una excelente elección. Pero en Colombia hay muchos comentarios por la elección que tomó Ospina de la universidad, ya que eligió una universidad de Bogotá y va a estudiar de forma virtual. Aparte de esto, lo que en la red se comenta es que ella, al estar casada con un personaje como James Rodríguez, podría pagar una muy buena universidad en Europa o en España, pero ella prefirió entrar de forma virtual a una universidad de la capital colombiana. Daniela Ospina continúa siendo figura de miradas. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con algunas imágenes que nos encontramos en la red social Facebook de esos orgullosos padres que se sienten felices con el regreso a clase de sus pequeños. El regreso a clases de los estudiantes seguramente es una experiencia única para los alumnos, pero más que esto, también es una gran experiencia y sobre todo una fuerte emoción para sus padres que ven en sus hijos un gran futuro. Por eso hoy desde temprano, redes sociales como Facebook estaban inundadas de imágenes de padres orgullosos con deseos de amor para sus pequeños hijos en su regreso a clases. Padres con ilusiones que reflejan a través de sus imágenes la alegría que sienten al ver a sus pequeños continuar por el sendero del progreso. Padres que simplemente empiezan a notar que sus pequeños ya dejaron de ser sus bebés para convertirse en grandes. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima misión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.